Capítulo 197. Cambiando el destino. Grandes cantidades de piedras primordiales continuaron siendo absorbidas por la primera generación Geu-yu, mientras las masticaba y trituraba. Bai Ningbin observaba fríamente. Pero Fan Yuan se movió, no observó, sino que tomó una decisión diferente a la anterior. Primer ancestro, la situación es grave, tengo el loto del tesoro de la esencia celestial para ofrecer. Estaba lleno de sinceridad mientras se acercaba rápidamente, con una expresión de impotencia pero determinación. Geu-yu se rió a carcajadas. Muy bien, como se esperaba de mi descendiente. Tal filial piedad, como tu ancestro, estoy muy feliz. Hace mucho tiempo que quería el loto del tesoro de la esencia celestial, y una vez envió 2 grupos de murciélagos de sangre de alas de hoja para perseguir a Fan Yuan, pero Fan Yuan escapó rápidamente y no le dio la oportunidad. Sin embargo, en este momento no tenía sospechas. En primer lugar, aún no había tenido una disputa con Fan Yuan, y antes había mentido diciendo que protegía a Fan Yuan cuando envió al grupo de murciélagos de sangre de alas de hoja. En segundo lugar, Fan Yuan había tomado la iniciativa de agarrar las cejas blancas y ayudar al primer ancestro Geu-yu en el gasto de la esencia primordial, lo que hizo que las personas indecisas tomaran una decisión. Tal actuación leal, el primer ancestro Geu-yu aún lo recordaba vívidamente. Por último, en estas circunstancias, Fan Yuan solo podía depositar sus esperanzas en el primer ancestro Geu-yu. Solo así podría derrotar al señor Skacren y proteger su vida. El primer ancestro Geu-yu no creía que Fan Yuan arruinaría sus propias posibilidades de supervivencia y lo atacaría. Por lo tanto, cuando Fan Yuan se acercó, el primer ancestro Geu-yu se rió continuamente. Con el loto del tesoro de la esencia celestial, mis posibilidades de victoria aumentan en un 20%. Todos ustedes aléjense y déjenlo entrar. ¿Loto del tesoro de la esencia celestial? Fuera de la barrera de sangre, el señor Skacren quedó atónito y rápidamente gritó. No debes hacerlo. Bajo la mirada de todos, Fan Yuan llegó al lado del primer ancestro Geu-yu. Primer ancestro, lo he pensado bien. Fuiste tú quien creó la aldea, gracias a ti todos nosotros, tus descendientes, existimos. En aquel entonces, hiciste una gran contribución a la aldea. Hoy, incluso has llevado a nuestro clan hacia la grandeza. El loto del tesoro de la esencia celestial debería ser usado por ti, gran ancestro. Estaba lleno de admiración, su tono emocionado y nervioso. El primer Gen Geu-yu asintió continuamente, pensando. Este chico es bueno con las palabras. Lástima que todavía tengo que matarlo más tarde y recuperar su sangre. Pero en este momento, Fan Yuan bajó la espalda, golpeando. Agarró al primer Gen Geu-yu, usando la fuerza de su cintura para girar su cuerpo y mover ambos brazos. Abrió la boca y gruñó, usando la fuerza de 2 jabalíes, expendiendo toda su energía para lanzar. ¡Swoosh! El primer Gen Geu-yu fue lanzado fuera de la barrera de sangre por él. Silencio absoluto. En este momento, era como si el tiempo se detuviera. Los vientos exteriores soplaban implacablemente. El primer Gen Geu-yu fue aplastado contra el suelo, su cabello rojo volando alrededor en los vientos mientras miraba en blanco, sin poder reaccionar a lo que acababa de suceder. Frente a él, a menos de 10 pasos de distancia, estaba el señor Skacren. Este anciano todavía estaba furioso y ansioso por la contribución de Fan Yuan al loto del tesoro de la esencia celestial. No esperaba en lo más mínimo que en el siguiente momento ocurriera un cambio tan drástico. También estaba atónito, mirando en blanco al primer Gen Geu-yu. El primer Gen Geu-yu era su enemigo mortal, pero en este punto el señor Skacren estaba atónito, como si todavía estuviera soñando, sin moverse en absoluto. En la barrera de sangre, todos permanecieron como estatuas, en silencio e inmóviles. Algunas personas abrieron la boca,
tan grande que cabría un puño en ella. Algunos miraron con los ojos bien abiertos, casi saliéndose de las órbitas. Incluso Bai Ningbin perdió la compostura, mirando a Fan Yuan con asombro. Solo cuando la mitad de un edificio de bambú se derrumbó dentro de la barrera de sangre, todos se despertaron de repente. ¿Qué coño? Alguien juró. Fan Yuan, ¿qué estupidez hiciste? Alguien señaló a Fan Yuan, temblando por completo. Primer ancestro Gen. Alguien intentó jalar a He Yu, el primer ancestro, pero fue bloqueado por la flor celestial de la cortina de sangre. Ladrón despreciable. Mintiendo a tu ancestro, te despedazaré. He Yu, el primer ancestro, finalmente reaccionó, gritando en el suelo. Ja ja ja. En medio de las personas asustadas, alguien se rió. No era otro que Bai Ningbin. Se rió hasta que le salieron las lágrimas, haciendo un gesto de aprobación a Fan Yuan. Interesante, realmente espectacular. Fan Yuan, ¿estás loco? Fan Yuan, dañaste al primer ancestro, incluso conspiras contra el ancestro, ¿aún eres humano? Bah, Fan Yuan debe haber sido comprado por ese anciano de pelo blanco. Eres un espía, un traidor. Las personas que lo rodeaban lo señalaron con furia, pero Fan Yuan se rió ligeramente. Soy un rank 3 en la etapa pico, ¿quién se atreve a matarme? ¿Quién puede matarme? En este punto, dentro de la barrera de sangre, había pocos maestros GU de rank 3. Les quedaba poco esencia primordial debido a la pelea anterior, e incluso renunciaron a sus piedras primordiales y no podían reponerse. En cuanto a los demás, eran mortales o maestros GU de rank 1 o 2. Sin la primera generación GU dentro de esta barrera de sangre, Fan Yuan realmente era imparable. Jejeje. Fan Yuan se rió, agachándose y recogiendo los dos gusanos GU. En su mano izquierda llevaba el GU cráneo de sangre y en su mano derecha llevaba el GU rotación Yin Yang. Estos dos eran propiedad de la primera generación GU, pero ahora tenían una fina capa de luz amarilla, sellada por el GU problema resuelto de raíz, incapaz de percibir los llamados desesperados de la primera generación GU. Pero este sello también era un obstáculo para Fan Yuan. Quería romper el sello y refinar los dos gusanos GU. Sin embargo, romper el sello de manera forzada solo causaría que estos dos GU sean destruidos. Esto era diferente al GU Flor del Cielo de Cortina de Sangre, ya que el GU Flor del Cielo de Cortina de Sangre debía ser destruido para ser utilizado. Al romper el sello, era lo mismo que usarlo. Pero Fan Yuan no estaba ansioso. Sabía lo que sucedería a continuación. Tanto el GU cadena de hierro de supresión de demonios como el GU problema resuelto de raíz serían corrompidos por el GU frenesí de sangre, se convertirían en agua de sangre y morirían. Ja ja ja, mi buen hermano mayor, pensar que tendrías este día. Entrega tu vida. Lord Skakren aulló, volando hacia el cielo y atacando a la primera generación GU. La primera generación GU estaba suprimida por las cadenas de supresión de demonios y no podía moverse, por lo que era un blanco y solo podía recibir los golpes. Él regañó furiosamente, aullando y luchando. De repente, las cadenas de hierro se convirtieron en un charco de agua de sangre, permitiéndole recobrar su libertad y volar apresuradamente hacia el aire, chocando contra la barrera de sangre. Con un fuerte estruendo, indudablemente, fue bloqueado por la barrera de sangre. Esta flor celestial de cortina de sangre fue refinada por él y fue su mayor invención. Tenía una defensa excelente, pero una vez usada no se puede mover ni apagar. Para él, solo podía salir y no entrar. Pequeño bribón, morirás una muerte dolorosa. El resentimiento y la ira de GU de la primera generación hacia Fan Yuan eran mayores que cualquier cosa, elevándose como un tsunami. El señor Grulla Celestial lo persiguió naturalmente, riendo sin parar.
Heuyu de la primera generación solo pudo renunciar a la barrera de sangre y resistir al señor Grulla Celestial. Había comido grandes cantidades de esencia primordial antes, por lo que tenía esencia primordial suficiente. Aunque estaba en desventaja, podía estabilizar su situación. Primera generación de ancestros, buena suerte. Señor primera generación, te estamos animando. Ancestro, eres nuestra única esperanza. La batalla entre dos de rango 5 atrajo la atención de todos. Sin embargo, Fan Yuan retiró su mirada y miró a Bai Ningbin. Esta situación era como dos tigres compitiendo, mientras que Fan Yuan era un conejo. Tanto el señor Grulla Celestial como Heuyu de la primera generación eran zorros viejos astutos. Esperar a que los dos se lastimaran mutuamente y beneficiarse de ello, era una oportunidad escasa. Nadie era estúpido, no dejarían que la adrenalina de la batalla les afectara la cabeza. Además, esta barrera de sangre solo podía protegerlos por un tiempo. Una vez que se acabe el tiempo, todos los que estén dentro, incluido él, enfrentarán la masacre del señor Grulla Celestial y Heuyu de la primera generación. Ya había renacido una vez, por lo que la cigarra de primavera y otoño había caído nuevamente en un estado débil, sin poder ser utilizada. En este momento, solo podía intentar volverse lo más fuerte posible, haciendo el mayor esfuerzo para luchar por una oportunidad de sobrevivir. Fan Yuan ya tenía un plan. Pero en este plan, hay una persona que desempeña un papel crucial. Esa persona es Bai Ningbin. La autodetonación del físico del alma de hielo oscuro del norte afectaría en gran medida el campo de batalla. Especialmente cuando los dos rangos 5 estaban peleando fuera de la barrera. Pero, ¿cómo iba a convencer a Bai Ningbin? Fan Yuan miró a Bai Ningbin y Bai Ningbin lo sintió, volviéndose para mirar a Fan Yuan. Entre la gente, se miraron fijamente. Fan Yuan, con su túnica negra, pelo y ojos negros, reveló una sonrisa diabólica mientras sus labios se curvaban. Tengo una forma de resolver las 10 aptitudes extremas y permitirte volver a la vida. Dijo. El cuerpo de Bai Ningbin tembló, obviamente quería vivir. ¿Qué método? Sin embargo, las palabras de Fan Yuan cambiaron. Pero este método no tiene muchas posibilidades de éxito, es altamente probable que falle. Sin embargo, esto convenció aún más a Bai Ningbin. Luego, Fan Yuan dijo su tercera frase. Pero creo que incluso si fallamos, permitirá que tus últimos momentos sean tan espectaculares como siempre. Bai Ningbin se conmovió. Fan Yuan usó 3 frases y apuntó a los deseos más profundos de su corazón, convenciéndolo. Él también era inteligente, y después de pensar, preguntó directamente. Entonces, ¿qué necesito hacer? La sonrisa de Fan Yuan desapareció. Al mismo tiempo, el Geu problema nipado en la raíz se convirtió en un charco de agua de sangre. El sello del Geu cráneo de sangre y el Geu rotación Yin Yang desapareció y estaban a punto de volar lejos, pero Fan Yuan los agarró. Utilizó el aura de la cigarra de primavera y otoño. Estos 3 Geu eran solo de rango 4, fueron domados de inmediato. Fan Yuan inyectó su esencia primordial y los refinó, convirtiéndolos en suyos. ¿Qué? ¡Mierda! Fuera de la barrera de sangre, la cabeza de la primera generación Heuyu le dolía al perder la conexión con el Geu cráneo de sangre y el Geu rotación Yin Yang. Estaba más allá de sorprendido, perdiendo su equilibrio y corriendo hacia la barrera de sangre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudiste refinar mis 3 gusanos Geu tan rápido? La primera generación Heuyu gritó tristemente, atacando la barrera de sangre como un hombre enloquecido. Fan Yuan robó comida de la boca de un tigre. Al tomar el Geu cráneo de sangre y el Geu rotación Yin Yang, fue un golpe fatal para la primera generación. Todos quedaron sorprendidos, retrocediendo un paso. La primera generación Heuyu era como una bestia feroz atrapada en la desesperación, sus ojos empezaron a arder con fuego.
Pero rápidamente llegó el ataque del señor Grulla Celestial. Quiero que mueras, quiero que mueras. La primera generación He-Yu se volvió frenético, atacando sin defenderse, ejerciendo toda su ira sobre el señor Grulla Celestial. El señor Grulla Celestial se sorprendió al recibir algunos golpes dañinos. Los dos pelearon de nuevo, mientras la batalla alcanzaba lentamente su clímax. Fan Yuan se rió a carcajadas, diciéndole a Bai Ningbin: Ven, mátalos a todos conmigo. Antes de que terminara, actuó. A medida que las cuchillas en el ciempiés dorado de la motosierra se movían, cortó a un maestro Heu cercano por la mitad. Heu cráneo de sangre. Poco después, Fan Yuan activó el Heu cráneo de sangre, absorbiendo la sangre. Capítulo 198. Despiadado al asesinar personas, crueldad ejercida para beneficiarse del desastre. Fan Yuan, ¿qué estás haciendo? Rápidamente detente, el enemigo está frente a nosotros, ¿cómo podemos pelear entre nosotros? Detente ahora, de lo contrario, ¡ag! Todos estaban sorprendidos. Fan Yuan era despiadado, matando a otro miembro del clan. Solo estoy matando a la gente del clan He-Yu y los forasteros larguense. De lo contrario, también los mataré. Fan Yuan gritó. Todos estaban atónitos, retrocediendo pasos, sin esperar que Fan Yuan estuviera tan loco. Fan Yuan se ha vuelto loco. Ha perdido su lógica, ataquemos juntos. En efecto, si esto continúa, incluso antes de que el primer ancestro derrote al enemigo, Fan Yuan ya nos habrá masacrado. Era como si Fan Yuan hubiera apuñalado un panal de abejas, haciendo que todos se agitaran, pero nadie se atrevía a atacar. La mayoría solo podía gritar y animar a otros a luchar. Jajaja, interesante. Bai Ningbin se rió a carcajadas, atacando de repente y matando a alguien a su lado. Señor Bai Ningbin, tú. La persona moribunda era un miembro del clan Bai. Oh no, el señor Bai Ningbin también lo perdió. Todos gritaron. La mirada de Fan Yuan se concentró, mirando a Bai Ningbin, sin esperar que cambiara tanto. Bai Ningbin se rió maniáticamente. Ya que puedes matar a tus propios miembros del clan, no puedo perder ante ti. Suspiro, dado que ha ocurrido demasiadas muertes, el futuro del clan Bai ya está arruinado, ya no podemos ser un pueblo. El líder del clan al que estoy endeudado también está muerto, más vale que los mate ahora y disfrute de la diversión. Jejeje, eso es genial. Fan Yuan se rió a carcajadas, su cuerpo se movió rápidamente, comenzando su matanza. Dado que estos miembros del clan iban a morir de todos modos, más vale que mueran a manos de Fan Yuan, contribuyendo al crecimiento de su aptitud en lugar de la primera generación He-Yu. ¿Cómo podrían estos individuos en la barrera de sangre ser un partido para Fan Yuan y Bai Ningbin juntos? Especialmente cuando Bai Ningbin, que estaba cerca de la muerte, era mucho más fuerte y mataba a más personas que Fan Yuan. Fan Yuan dio el último golpe y extrajo su sangre. Después de matar a 100 personas, el Heu cráneo de sangre alcanzó su límite y el cráneo de cristal comenzó a volverse rojo sangre. Fan Yuan se rió a carcajadas, activando el Heu cráneo de sangre, levantándolo sobre su cabeza. Los dientes se abrieron, disparando un flujo de sangre fragante, empapando a Fan Yuan de pies a cabeza. Fan Yuan disfrutó de la incomodidad y respiró profundamente, viviendo el momento. Su túnica negra y su cabello, junto con su cuerpo ensangrentado, lo hacían parecer un demonio salido del infierno. Las personas que lo rodeaban, al verlo, tenían miedo y gritaban de temor. Mi aptitud realmente aumentó. La aptitud de Fan Yuan era originalmente de solo un 44% de grado C, pero después de usar el Heu de entierro de vida de hombre bestia, bajó al 43%. Ahora, parado bajo el flujo de sangre mientras se vertía en su apertura, su aptitud aumentó un 10%, llegando al 53%. Realmente es un gran tesoro,
no es de extrañar que el Heo-yu de la primera generación lo tratara como su vida. Fan Yuan abrió los ojos, asintiendo satisfecho, comenzando otra ronda de matanza. Los dos causaron mucha matanza dentro de la barrera de sangre. Esto era un gran matadero. Fan Yuan, eres un monstruo loco y desquiciado. Heo-yu Moyan se apresuró hacia él. Fan Yuan esquivó su ataque y levantó su centípedo dorado de motosierra antes de lanzarlo. La joven fue partida por la mitad. Fan Yuan, por favor, déjanos ir, somos tu tío y tu tía. Heo-yu Don-tu y su esposa se arrodillaron y suplicaron. Fan Yuan se rió fríamente, agitando su mano izquierda, y una hoja de luna de color sangre salió disparada, decapitando a los dos. El Heo cráneo de sangre absorbió la sangre de los miembros del clan Heo-yu, convirtiéndose en un flujo de sangre espeso que se vertía en Fan Yuan. ¡Qué placer! Fan Yuan cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo una sensación cálida recorriendo su cuerpo y haciendo que su mente se volviera más aguda, como si hubiera renacido. Aptitud aumentó nuevamente, alcanzando el 63%. La aptitud de un maestro Heo, del 40 al 59% era de grado C, del 60 al 79% era de grado B y del 80% en adelante era de grado A. Fan Yuan había dejado oficialmente el grado C y se había convertido en un talento de grado B. Pero, mi cultivo ha disminuido. Fan Yuan abrió los ojos, mirando fijamente. La aptitud de Fan Yuan subió a grado B, pero su cultivo bajó del rango 3 al rango 2. Extraño. El Heo-yu de la primera generación evidentemente mantuvo su nivel de cultivo mientras su aptitud aumentaba, entonces ¿por qué sucedió algo así con Fan Yuan? Este problema debe ser debido al Heo de la apertura de piedra. Fan Yuan suspiró en su interior. Fan Yuan había utilizado el Heo de la apertura de piedra para exprimir todo su potencial, lo que hizo que su cultivo subiera al pico del rango 3. Pero este Heo de la calavera de sangre inyectó la corriente sanguínea de calidad en él, aumentando el potencial de la apertura y elevando su aptitud. Indudablemente, estos dos Heo chocaban en su naturaleza. Pero el Heo de la calavera de sangre era de rango 4, mientras que el Heo de la apertura de piedra era de rango 3. El Heo de la calavera de sangre dominaba sobre el Heo de la apertura de piedra, haciendo que la apertura de Fan Yuan volviera de piedra a luz. Sin embargo, el aumento de cultivo que la apertura de piedra traía también estaba desapareciendo, e incluso reduciendo su cultivo en el proceso. Este cambio era algo que Fan Yuan no esperaba en tan poco tiempo. Pero Bai Ningbin se estaba volviendo más fuerte, mataba a donde quiera que iba. Por lo tanto, Fan Yuan pudo mantener su fuerza y dejar de atacar, solo recolectando la línea de sangre. El Heo-yu de la primera generación, que estaba fuera de la barrera de sangre, vio a la gente siendo masacrada y se enfureció, gritando pero sin éxito. Extendió su línea de sangre, esperando durante cientos de años. Todo fue para este momento, matar a sus descendientes para aumentar su aptitud. Después de planear durante tanto tiempo, al final, alguien más se benefició de ello. Este muchacho, tan joven pero tan despiadado, incluso más demoníaco que su antepasado. El señor Skakren, al ver esto, también se sorprendió ligeramente. La matanza continuó, hasta 6 horas después. La cultivación de Fan Yuan cayó al rango 1 inicial, pero su apertura volvió a ser una pared de luz, capaz de recuperar esencia primordial por sí misma. Fue bañado en sangre más de 10 veces, y hacia las últimas veces, el efecto se debilitó. Las primeras veces aumentaron su aptitud en un 10%, pero el porcentaje continuó disminuyendo con cada intento. Pero su aptitud había aumentado de una calificación C del 43% a más del 90%. 90%, aptitud de grado A. Aptitud de grado A. 500 años de mi vida anterior, solo logré aumentar mi aptitud de C a B unos 200 años después por pura suerte.
Pensar que esta vez, puedo beneficiarme de un desastre y ascender a grado A. Fan Yuan apretó el puño, emocionado en secreto. Bai Ningbin detuvo su matanza, acercándose. Luego, ¿qué hacemos? En la barrera de sangre, solo quedaron los dos. Los demás, ya sea maestro Heu o mortal, todos fueron asesinados. Fuera de la barrera de sangre, nadie se salvó de las secuelas de la batalla de los dos expertos de rango 5. En toda el área, solo estaban los dos dentro de la barrera y los dos afuera. Fan Yuan miró afuera, diciendo casualmente. Luego, esperamos a que la primera generación Heuyu sea derrotada y la flor del cielo de la cortina de sangre desaparezca. ¿Y luego? Bai Ningbin persiguió. ¿Y luego? Fan Yuan se dio la vuelta y miró a Bai Ningbin, luego sonrió. Entonces puedes ir y morirte. Bai Ningbin quedó atónito. ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Inmediatamente, sus ojos se entrecerraron mientras sus iris azules mostraban una peligrosa intención de matar. La autodetonación del físico del alma de hielo oscuro del norte es extremadamente fuerte. Aunque tu cultivo es débil y las posibilidades no son altas, deberías ser capaz de herir a expertos de rango 5. Después de detonar, ¿puedes controlar la dirección de la nieve y la escarcha? Fan Yuan se rió. ¿Cómo voy a saberlo? Los labios de Bai Ningbin se contrajeron. Nunca me he autodetonado antes. Sé que puedes hacerlo. Fan Yuan se rió a carcajadas, golpeándose el pecho. Sin darse cuenta, la imagen de Bai Ningbin autodetonándose previamente apareció en su mente. Y esa línea. Vive por mí y sé testigo del esplendor de este mundo. Permaneceré a tu lado. Después de que te detonas y cuando sea el momento adecuado, salvaré tu vida y te haré resucitar. Fan Yuan continuó. ¿Y si no puedes? Jejeje. Fan Yuan rió abiertamente. Entonces debes apostar. Cuando te detonas, estaré a tu lado. Si sospechas de mi sinceridad, puedes enviar la tormenta de hielo para matarme. Seguramente ya lo has notado. Así es, mi cultivo ya está en el primer nivel inicial. Para entonces, no tendré forma de sobrevivir. Pero si confías en mí, también podría estar mintiendo. Eventualmente no te resucitaré, porque no tengo forma de hacerlo. Por lo tanto, debes apostar, cualquier elección que hagas, no solo lo que estás pensando, sino también lo que estás considerando en el momento antes de morir. Bai Ningbin estaba solemne. Las palabras de Fan Yuan le estaban diciendo que apostara. Pero en realidad, ¿no estaba Fan Yuan apostando también? Estaba usando su propia vida como apuesta, dependiendo completamente de los pensamientos de Bai Ningbin. Jeje. Qué emocionante. Muy emocionante. Entonces apostaré, jaja. Un momento después, Bai Ningbin levantó la cabeza y se rió a carcajadas. Fan Yuan no le prestó atención, sino que se concentró en la batalla fuera de la barrera de sangre. Como se esperaba, la primera generación Heuyu estaba en desventaja, suprimida por el señor Skakren. Aunque reponía su esencia primordial, no podía hacerlo lo suficientemente rápido, así que en una batalla sostenida, ¿cómo podría competir con el señor Skakren? Además, el señor Skakren conocía sus métodos y no permitiría que la primera generación Heuyu recuperara ninguna ventaja. Estoy tan jodidamente furioso. Un momento después, el primer Gen Heuyu gritó. Pequeño ladrón, arruinaste mi plan de 1000 años, te perdonaré hoy. Algún día, te mataré para aplacar mi ira. Lanzando esta declaración enojada, el primer Gen Heuyu batió sus alas y escapó del campo de batalla, volando hacia el cielo. No pienses en irte. El señor Skakren se convirtió rápidamente en un destello de luz, persiguiendo sin descanso. Sin su intensa batalla, este campo de batalla se volvió instantáneamente tranquilo. Esto era originalmente el mejor momento para irse, pero la aurora del velo de sangre se convirtió en un gran obstáculo.
4 horas después, la barrera de sangre se estaba debilitando y estaba a punto de desaparecer. Pero en este momento, una luz blanca voló sobre ellos, convirtiéndose en el señor Skacrane. Su cuerpo estaba lleno de heridas. Una herida se extendía desde su hombro izquierdo hasta su cintura, tan profunda que se podían ver sus huesos, desbordando sangre venenosa de color rojo púrpura. Pero su rostro estaba extremadamente animado, mostrando la felicidad de obtener su venganza tan esperada. En su mano derecha sostenía un cráneo, una cara cubierta de sangre, era el primer Gen Geu-yu. Realmente logró matar al primer Gen Geu-yu. Bai Ningbin mostró asombro. En cambio, Fan Yuan se rió. Parece que este viejo odia al primer Gen Geu-yu hasta el núcleo. Jeje, para matar al primer gen, definitivamente pagó un precio enorme. Mientras hablaban, la barrera de sangre desapareció y ya no había obstáculos entre los dos. Pequeño ladrón, entrega rápidamente los 2 gusanos Geu. Aún estoy de buen humor, tal vez les perdone la vida. De lo contrario, cuando la barrera de sangre desaparezca, todos morirán sin un lugar de descanso. Lord Skacrane voló hacia el cielo, mirando hacia abajo y riendo a carcajadas. Fan Yuan y Bai Ningbin se miraron antes de reír ligeramente, sin hablar. Lord Skacrane se enfureció. Buen chico, rechazar un brindis solo para beber una penalización, te mereces ser asesinado. Antes de que terminara sus palabras, se convirtió en una luz blanca y atacó. Bai Ningbin rió grandiosamente, dando un gran paso adelante. Te estaba esperando. Dijo eso, su cuerpo perdió todo color, convirtiéndose en una estatua de hielo. Los vientos fríos soplaban, y a medida que los vientos se convertían en un huracán, la escarcha y el hielo cubrían el cielo y el río de hielo infinito aparecía. Esto es. Lord Skacrane no se esperaba en lo más mínimo que ocurriera tal desarrollo, lo que hizo que no estuviera preparado contra el ataque de Bai Ningbin, y fue sellado en el hielo. Capítulo 199, caminando hacia su propio destino. Boom. Boom. El glaciar de hielo tembló intensamente mientras Lord Skacrane llevaba a cabo sus ataques, estaba a punto de romper el hielo en solo unos segundos. No podemos permitir que este viejo se libere. Gritó Fan Yuan. Bai Ningbin ya no pudo hablar, después del grito de Fan Yuan, se autoexplotó resueltamente uno de sus brazos, convirtiéndolo en vastas cantidades de viento helado. El viento lo barrió todo, el glaciar se extendió y la capa de hielo se espesó rápidamente en 100 pies. Señor Skacrane rugió dentro del hielo y comenzó a atacar frenéticamente. Bai Ningbin explotó su otro brazo. Más hielo se condensó y el glaciar presionó repetidamente a Lord Skacrane, suprimiéndolo cada vez que intentaba avanzar. Bajo el meticuloso control de Bai Ningbin, el hielo se movía como un ejército, atrapando firmemente a Lord Skacrane. Lord Skacrane puede ser un maestro de Geu de rango 5, pero después de matar a Geu-yu primero, estaba completamente agotado. Atacó una y otra vez, pero al final no pudo escapar. En realidad es la fisiología del alma de hielo oscuro del norte. Pero si quieres matarme solo con esto, puedes seguir soñando. De repente se dio cuenta e inmediatamente activó el Geu de entierro de Jade para conservar la vida. Una luz de jade verde apareció y cubrió su cuerpo. Luego, los rayos de luz pasaron de virtuales a materiales, transformándose en un ataúd de jade transparente con Lord Skacrane dentro. Este ataúd de jade era anormalmente resistente, incluso después de intentarlo varias veces, Bai Ningbin no pudo ni siquiera rayarlo. Al final, solo pudo agregar más capas de hielo alrededor del ataúd de jade, formando un pico de hielo que tenía cientos de pies de altura. Fan Yuan había observado todo esto desde la distancia. Digno de ser una fisiología extrema 10. Estaba impresionado aunque era la segunda vez que lo veía. Fan Yuan estaba de pie junto a Bai Ningbin. En este momento, Bai Ningbin había destruido sus dos brazos y se estaba convirtiendo en una escultura de hielo.
Incluso su apariencia se estaba volviendo indistinta a medida que el hielo lo cubría lentamente. Tanto su apariencia como su conciencia se estaban disipando lentamente. Una vez que su conciencia desapareciera, estaría completamente muerto. A medida que la capa de hielo se extendía hacia sí mismo, Fan Yuan tenía claro lo que tenía que hacer: es imposible escapar por mí mismo, seré sellado y congelado hasta la muerte por el glaciar tarde o temprano. Es hora. Inmediatamente sacó un par de gus de su apertura. Un GU negro y un GU blanco giraban alrededor uno del otro en una órbita, formando una esfera de luz con el diagrama del Taiji. Este era el gus de rotación Yin-Yang. Vamos. Fan Yuan lo deseó. El GU negro voló inmediatamente y se fusionó con la escultura de hielo de Bai Ning Bin. Fan Yuan puede ser solo un rango 1 en este momento, pero su apertura aún contiene grandes cantidades de esencia primordial de plata de nieve de rango 3, que casi agotó al activar este GU. En el momento en que el GU negro entró en la escultura de hielo, una luz negra estalló por todas partes, el Chi-Yin se reunió desde todas partes y se formó un vórtice de energía en el aire. Una fuerza vital completamente nueva surgió dentro de la escultura de hielo y comenzó a crecer vigorosamente. La deslumbrante luz negra se disipó, la escultura de hielo se agrietó y se rompió en pedazos, que luego volaron dispersos por los alrededores. Un vestido blanco, cabello plateado, brazos intactos, una apariencia pintoresca con un rubor encantador en las mejillas, Bai Ning Bin se liberó del hielo y salió. La ventisca se detuvo de repente y el aire frío también se dispersó por completo. La capa de hielo se detuvo a unos centímetros de Fan Yuan, había sobrevivido a esta experiencia cercana a la muerte. Realmente estoy vivo. Bai Ning Bin estaba sorprendido. Miró sus manos hermosas como el jade y luego sintió todo su cuerpo, su incredulidad cambió a éxtasis. Ja ja ja. Fan Yuan rió brillantemente. Use el Geu Yin del Geu de rotación Yin Yang en ti. Este Geu puede cambiar el Yang por Yin y darte una transformación completa. Es un Geu de curación de rango 4 y tiene el efecto de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, tiene un punto débil, y es que la aptitud del maestro Geu se reducirá en un 10% una vez que se use. Bai Ning Bin poseía la física de los 10 extremos, que era una aptitud del 100%. Ahora, su aptitud se redujo en un 10% y era igual a la aptitud del 90% de Fan Yuan. Esta noticia, para otros, podría haber sido dolorosa, pero para Bai Ning Bin, era una noticia alegre. Esto se siente genial. Mi aptitud ha disminuido, ya no tengo la física del alma de hielo oscuro del norte. Jaja, ¿qué importa si solo tengo el 90%? Bai Ning Bin comenzó a reír a carcajadas. Fan Yuan, sin embargo, negó con la cabeza. Es muy difícil cambiar las 10 físicas extremas. Aunque este método disminuyó tu aptitud, a medida que cultivas en el futuro, tu aptitud también se recuperará hasta el día en que se convierta nuevamente en la física del alma de hielo oscuro del norte. Cuando llegue ese día, necesitarás usar este Yang Geu, te dará la vuelta de nuevo y disminuirá tu aptitud en un 10%. Al decir esto, Fan Yuan volvió a colocar el Yang Geu en su apertura frente a la mirada recta y muerta de Bai Ning Bin. El Yin Yang Rotation Geu siempre viene en pares, ya has usado ese Yin Geu, por lo que solo el Yang Geu en mí tendrá algún efecto en ti. Ni siquiera pienses en robármelo, ya he refinado este Yang Geu, puedo ordenar fácilmente que se autodestruya con solo pensarlo. Explicó Fan Yuan. Ahora solo tenía un cultivo de rango 1, pero Bai Ning Bin seguía siendo un maestro Geu de rango 3, naturalmente, necesitaba algunas formas de evitar que Bai Ning Bin actuara en su contra. Ya veo, Fan Yuan, realmente lo planeaste todo. Suspiró Bai Ning Bin. ¿Qué quieres de mí por ese Yang Geu? Ja ja ja. Fan Yuan se rió durante un buen rato y luego se puso serio. Qing Mao Mountain ya se ha convertido en una montaña de hielo desolada. Los 3 grandes clanes junto con innumerables seres vivos han sido congelados y morirán en un plazo de 3 a 5 días.
Tal escena definitivamente atraerá la atención e investigación de muchas fuerzas. Además, ese anciano no está muerto y se ha sellado a sí mismo dentro del ataúd de jade, esperando salir. Ya no podemos quedarnos en Qing Mao Mountain, necesitamos irnos. Pero mírame, ahora solo tengo un cultivo de rango 1, ni siquiera puedo sacar mis gusanos Heu, mucho menos irme solo. Por lo tanto, necesito confiar en tu fuerza. Este mundo es tan grande, tan maravilloso, y Qing Mao Mountain es solo una parte muy pequeña de él. Sígueme mientras recorro esta tierra y presencia las maravillas del mundo. Así fue. Realmente lo planeaste todo. Humph, gruñó Bai Ningbin. Bai Ningbin apretó los dientes. Estaba realmente feliz, pero también había algo de resignación ahora. Sin embargo, resulta que la propuesta de Fan Yuan lo conmovió. Puedo estar de acuerdo contigo, pero necesito dejar una cosa clara. ¿Qué? Preguntó Fan Yuan. No soy yo quien te sigue, es sino tú quien me sigue mientras recorro las tierras. Los labios rojos de Bai Ningbin se elevaron ligeramente con una sonrisa arrogante. Ja 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 ja. Fan Yuan se rió a carcajadas. Entonces, ¿a dónde vamos después? ¿Qué tienes en mente? Preguntó Bai Ningbin. Montaña Bai Heu. Fan Yuan respondió entre risas. ¿Qué tiene de gracioso? Bai Ningbin estaba realmente desconcertado. Fan Yuan se rió hasta que le salieron las lágrimas. ¿Todavía no has descubierto nada malo? ¿Qué hay de malo? Bai Ningbin levantó las cejas oscuras. De repente, su rostro se volvió extremadamente maravilloso. Sorpresa, miedo, desconcierto, pánico, shock, ira, todas estas expresiones se entrelazaron en su rostro. Ella miró su pecho redondo y lleno, y gritó con voz fuerte. ¿Yo, cómo me convertí en una mujer? La voz resonó en toda la montaña Qing Mao, sacudiendo la nieve. Por supuesto que sería así. El Heu de rotación Yin-Yang, Yin-Heu se usa en el cuerpo masculino, para convertir el Yang en Yin y convertirse en mujer. De la misma manera, el Heu-Yang se usa en el cuerpo femenino, para convertir el Yin en Yang y convertirse en hombre. Rotación Yin-Yang, girando el Yin y el Yang, ¿qué crees que significa? Fan Yuan habló como si fuera lo que debería ser. Yo, ¿qué demonios? Bai Ningbin miró a Fan Yuan con una mirada furiosa y maldijo. Con esto, ahora debe hacerse con ese único Yang Heu. Hermano Bai, cálmate, poder vivir es la mayor fortuna. Fan Yuan la consoló. Fortuna mi trasero, ¿qué tal si tú pruebas ser una mujer? El rugido furioso de Bai Ningbin resonó en la montaña cubierta de nieve y glaciares. 2 días después. El sol colgaba alto en el cielo, el hielo se derretía y un arroyo de agua clara fluía por la montaña de hielo. Crack. El silencio de los alrededores fue interrumpido por el crujido del hielo. Una luz de jade estalló desde dentro del hielo y flotó en el aire, convirtiéndose en un ataúd de jade. El ataúd de jade explotó y el señor Skakren soltó un largo grito al recobrar su libertad y ver la luz del día nuevamente. Este Heu de entierro de jade que retiene la vida era un Heu de rango 5 y era muy misterioso. Mientras el maestro Heu tuviera un aliento de vida en él, podía suspender su vida y retrasar las lesiones. No solo eso, sino que el ataúd de jade que formaba era extremadamente resistente y podría considerarse incluso un arma defensiva. Maldito ladrón. Maldijo con voz dolorida. En este momento, estaba furioso e impaciente. Incluso después de matar a su enemigo de toda la vida, el primer Gengheu Yu, no pudo obtener la herencia verdadera del mar de sangre. ¿Cómo iba a responder a su maestro cuando regresara? Según sus recuerdos, la capa de hielo donde se suponía que estaba Fan Yuan ya estaba cortada. Si tan solo no hubiera llegado tan lejos. Patrulló los alrededores esperando una oportunidad de suerte. Utilizó su Heu de reconocimiento y descubrió muchas fuerzas de vida aferrándose a la vida en las profundidades de las capas de hielo.
Los seres vivos eran tenaces y esta tenacidad a menudo podía traer milagros. Solo habían pasado 2 días desde que este glaciar cubrió estas formas de vida, lo cual no era suficiente para llevar a su muerte completa. Lo encontré. Pensar que estaba escondido aquí. El lugar más peligroso es el lugar más seguro, ¿verdad? Este tipo es realmente astuto. Todo el cuerpo del señor Skakren se estremeció y se volvió indescriptiblemente feliz al hacer este descubrimiento. Se apresuró hacia la capa de hielo y pronto sacó un trozo de hielo. Dentro del trozo de hielo, todo el cuerpo de Fang Seng estaba cubierto con una capa de luz de luna del Heu del traje de la luna. Ya estaba al borde de la puerta de la muerte. El señor Skakren podría jurar que nunca olvidaría la apariencia de Fang Yuan en esta vida. Sin embargo, era un experto de rango 5 y después de observar de cerca a Fang Seng, quedó inmediatamente decepcionado. Esta persona no es él, solo sus apariencias son similares. Suspiró. Suspiró profundamente antes de quedar estupefacto de repente. Espera un segundo, sus apariencias son tan similares, lo que significa que es extremadamente probable que sean gemelos. Si es así, entonces está estrechamente relacionado con ese pequeño ladrón. Los viejos y apagados ojos del señor Skakren estallaron repentinamente con una mirada aguda. Con un pariente cercano en él, podría refinar el gusano de sangre de parentesco. Fue gracias a este gusano de sangre de parentesco de rango 5 que pudo localizar al Heu Yu de la primera generación entre este vasto mundo y sus diversas formas de vida. No he fallado completamente en la tarea del maestro. Aún hay algo de esperanza. Este niño es mi única esperanza. Debo salvarlo. Fang Seng abrió lentamente sus ojos exhaustos y pesados. ¿Dónde estoy? Sus ojos aún estaban nublados y solo podía ver una figura borrosa frente a él. Al mismo tiempo, todo su cuerpo se sentía débil, junto con un intenso dolor de cabeza. Lo último que recordaba era la competencia de los 3 clanes, donde las grullas voladoras de Ironbeak cubrían el cielo y todos a su alrededor habían huido. Había activado el Heu del traje lunar y resistido los ataques de las grullas voladoras. A medida que la batalla continuaba, una grulla voladora rompió su barrera y picoteó ferozmente su frente. Inmediatamente perdió el conocimiento, cayendo por el acantilado. ¿Eres el anciano parado en la grulla? Al darse cuenta de la identidad de la persona frente a él, Fang Seng luchó por levantarse en estado de shock, pero volvió a caer antes de poder ponerse completamente de pie. Niño, ¿todavía estás pensando en escapar frente a mí, señor Skakren? Lord Skakren se burló. Observó a Fang Seng una vez y dijo: Podrías decir que soy incluso tu salvavidas. Si no fuera por mí, ya te habrías congelado hasta la muerte. Te aconsejo que no te muevas al azar, no me culpes si te caes. Fang Seng miró a su lado y se llevó un gran susto de inmediato. Había nubes moviéndose a su alrededor y él estaba parado en la espalda de una grúa enorme mientras volaba en el cielo. ¿Tú, quién demonios eres? ¿A dónde me estás llevando? Fang Seng exclamó alarmado. Soy el señor Grulla Celestial, y nos dirigimos al continente medio. ¿Continente medio? Fang Seng gritó sorprendido. Capítulo 200. La balsa se voltea a lo largo del río Dragón Amarillo. Libro 2. El demonio abandona la montaña. El río Dragón Amarillo es el tercer río en la frontera sur, tiene más de 8.000 kilómetros. Comienza desde la montaña Huangguo y pasa por montañas y colinas como la montaña Shenmin, la montaña Giba, la montaña Qingmao, la montaña Baiheu y la montaña Leixi antes de finalmente fluir hacia el océano. Si toda la frontera sur se viera desde una vista de pájaro, se podría ver que el río Dragón Amarillo forma una forma zigzagueante mientras atraviesa más de la mitad de la frontera sur. Varias olas rugieron mientras se volteaban, las violentas olas rodando de manera imponente a lo largo del río. Se abrió paso a través de la grieta entre las orillas y la niebla se levantó hacia el cielo azul. El río Dragón Amarillo fluía rápidamente e incesantemente. Muchas criaturas vivían en el río,
peces, tortugas, serpientes, almejas y otras formas de vida. En este momento, había una balsa de bambú que se balanceaba arriba y abajo con las olas. Esta balsa verde parecía bastante deteriorada y parecía necesitar reparación. Había un mástil simple y rudimentario en el centro con una vela blanca y desgastada colgando de él. Se colocó un montón de mercancías alrededor del mástil para estabilizar el centro de la balsa. El bambú estaba atado con cuerdas de cáñamo y había muchos lazos alrededor de algunas áreas. Claramente se hicieron apresuradamente mientras la balsa navegaba por el río. La balsa de bambú fluía con las corrientes del río, y cada vez que las olas chocaban contra ella, la balsa emitía un crujido que estaba lejos de ser tranquilizador. Esta balsa de bambú que parecía que podría romperse en cualquier momento llevaba a dos jóvenes, uno tenía un rostro común con pupilas negras y cabello negro, vestía una túnica negra. La otra era una mujer con apariencia de hada inmortal, pupilas azules y cabello plateado, vestía una túnica blanca. Eran Fan Yuan y Bai Ningbin. Después de la batalla en la montaña Qin Mao, Bai Ningbin hizo explotar su físico del alma de hielo oscuro del norte y selló al señor Skakren por el momento. Usaron todas sus fuerzas para romper el hielo, luego cortaron algunos bambúes de Qin Mao para hacer esta balsa antes de salir inmediatamente a la carretera para huir. El lobo araña de Mil y de Fan Yuan ya estaba muerto, y desde que la serpiente inmortal de forma blanca de Bai Ningbin había volado por sí misma, no había habido noticias de ella. Sin gusanos de transporte, los dos definitivamente serían atrapados por el señor Skakren si se movieran por tierra, ya que su velocidad sería demasiado lenta. Por lo tanto, Fan Yuan solo podía pensar en este método. Muchos afluentes del río Dragón Amarillo fluían a través de la montaña Qin Mao. Anteriormente, el sapo devorador de ríos de rango 5 había fluido con el curso principal del río Dragón Amarillo y había llegado accidentalmente al pie de la montaña Qin Mao. La balsa de bambú fluyó a través de uno de los afluentes hasta el curso principal del río, y a medida que fluía con el río, su velocidad era naturalmente extremadamente rápida. Han pasado 5 días, no parece que ese viejo vendrá. Murmuró Fan Yuan mientras estaba de pie en la balsa de bambú y echaba un vistazo hacia atrás. La velocidad de la balsa de bambú definitivamente no podía igualar al rey grulla volador a pico de hierro. Pero el rey grulla volador a pico de hierro definitivamente necesitaría descansar y no podría compararse con la balsa de bambú que fluía continuamente con el río. Y a medida que pasaba más tiempo, Fan Yuan se sentía más seguro. Además, Fan Yuan recordó que el señor Skakren había regresado solo después de matar al primer líder Heuyu. Es probable que el rey grulla volador a pico de hierro ya esté muerto. Las olas furiosas del río golpeaban sus oídos. Bai Ningbin echó un vistazo a Fan Yuan. Es posible que no haya entendido los detalles en sus palabras, pero sabía lo que quería decir. Ella se rió a carcajadas. ¿Por qué estás tan preocupado? Si ese viejo nos persigue, simplemente lucharemos hasta la muerte. Luchar en este río Dragón Amarillo será extremadamente espectacular. Bueno, lo que pasa es que si morimos aquí, terminaremos en el estómago de algunos peces. Jaja, eso también suena interesante. Fan Yuan la ignoró y en cambio miró hacia la distancia. Con 5 días de navegación, casi llegaron a la montaña Baiheu. Según sus recuerdos, había una herencia secreta escondida en la montaña Baiheu. La herencia fue organizada por un maestro Heu de rango 4 del camino recto, para alguien destinado a ella. No he visto personalmente esta herencia en la montaña Baiheu, solo he oído hablar de ella. Pero se rumorea que esta herencia tiene algunos obstáculos que requieren que 2 personas coordinen para pasar. Cuando Fan Yuan pensó en esto, echó una mirada casual hacia Bai Ningbin. Aunque viajaban juntos, solo era debido a la situación y la presión de un enemigo poderoso. Él mismo solo estaba en la etapa inicial del rango 1 y necesitaba absolutamente ayuda para moverse afuera.
Pero con Bai Ningbin convirtiéndose en una mujer, él tenía el mayor control sobre ella en el Yang Heu, no dejándole otra opción más que comprometerse. Después de entrar en la montaña Bai Heu, ¿realmente podrían coordinarse con una sola mente? Era una gran interrogante. Chasquido. De repente, se escuchó un sonido amortiguado. No es bueno, la cuerda se ha soltado. Este sonido era muy familiar para Bai Ningbin, quien inmediatamente gritó. La fuerza del flujo del río era feroz, y en estos 5 días, quién sabe cuántas veces la cuerda de cáñamo que ataba la balsa se había podrido debido a ello. Afortunadamente, Fan Yuan había hecho suficientes preparativos antes de partir. Rápido, toma la cuerda de cáñamo, yo la sostendré hasta entonces. Fan Yuan se agachó inmediatamente y usó sus manos para sostener las áreas donde la cuerda se había soltado, evitando que la situación empeorara. El río fluía rápido y violentamente, se necesitaría mucha fuerza para sostener la balsa de bambú. Bai Ningbin no estaba calificada para esto, solo Fan Yuan, quien tenía la fuerza de 2 jabalíes, lo estaba. Afortunadamente, esta situación ya había ocurrido varias veces antes y Bai Ningbin se había vuelto más experimentada en lidiar con esto. Rápidamente fue a buscar la cuerda de cáñamo atada al mástil simple y rudimentario en el centro del bote. Aquí, tómala. Ella corrió hacia allí y entregó la cuerda de cáñamo. Fan Yuan la tomó ágilmente y la enrolló rápidamente alrededor de las áreas sueltas, con el sudor comenzando a gotear de su cabeza mientras se concentraba en la tarea. Después de enrollar la cuerda de cáñamo alrededor del área suelta varias veces, la balsa finalmente se estabilizó. Esta balsa ya ha sufrido mucho daño, por lo que parece, solo puede continuar durante un día. Necesitamos llegar a la orilla en este lapso de tiempo. Fan Yuan suspiró. El río Dragón Amarillo no era seguro en absoluto, quién sabía cuántos peligros estaban ocultos dentro de este río furioso. Si la balsa de bambú se deshiciera en medio del río, Fan Yuan y Bai Ningbin no tendrían más opción que dejarse llevar por el río, sin poder saber si sobrevivirían. Ta. Hubo un suave sonido amortiguado. ¿Qué fue ese sonido? Fan Yuan frunció inmediatamente el ceño. Bai Ningbin escuchó atentamente con expresión de duda. ¿Qué sonido? No escuché nada. Raíces crecieron de las orejas de Fan Yuan y casi de inmediato escuchó los sonidos continuos de Tatata. Junto con los sonidos, la balsa de bambú también comenzó a temblar. ¿Qué está atacando la balsa de bambú desde el río? Bai Ningbin exclamó sorprendida. Un rayo negro voló desde al lado de la balsa de bambú y rozó a Bai Ningbin. Esta sombra negra era demasiado rápida y no se podía ver claramente. Bai Ningbin solo sintió que su oreja se enfriaba, con algo de líquido que le caía por las mejillas. Instintivamente se lo limpió, era sangre. ¿Qué demonios es esta cosa? Maldijo mientras miraba hacia arriba, solo viendo un pez negro en forma de huso cayendo al río desde el aire. Es el pez espada de la lanzadera, maldición, tenemos que acercarnos a la orilla inmediatamente. Fan Yuan gritó antes de jalar la vela. El pez espada de la lanzadera tenía una cabeza y cola afiladas, mientras que su estómago era grande, como una lanzadera textil. Solo aparecían en ríos grandes u océanos, vagando y cazando en grupos de cientos o miles. Eran carnívoros y a menudo cazaban presas 10 veces o incluso cientos de veces su tamaño. Los Shuttle Swordfishes salieron disparados del río como flechas negras. La balsa de bambú temblaba violentamente mientras muchos de los Shuttle Swordfishes la golpeaban. Afortunadamente, el bambú Ching Mao era de primera calidad, era muy fuerte y duradero. Pero a medida que los Shuttle Swordfishes seguían perforando la balsa de bambú desde abajo, la balsa parecía que se desmoronaría en cualquier momento. La vela se ajustó para aprovechar la fuerza del viento, por lo que la balsa se inclinó hacia un lado y navegó rápidamente hacia una orilla del río.
Sin embargo, el grupo de Shadow Swordfishes no tenía intención de rendirse. Se deslizaron por debajo del río y atacaron violentamente la balsa. Crack. Un bambú Ching Mao se abrió y un Shadow Swordfish se estrelló contra la balsa de bambú. Su impulso ya se había agotado cuando aterrizó junto a Bai Ning Bin. Su cabeza era como una barrena y escamas cubrían firmemente todo su cuerpo, brillando con una luz sombría. Bai Ning Bin observó luchar impotente. Después de que ella misma explotara, todos los gusanos Geu que poseía habían muerto congelados, mientras que el gusano Geu de rotación Yin Yang la salvó, pero no tenía la capacidad de resucitar a sus gusanos Geu. Crack, crack, crack. Siguiendo de cerca, otros bambúes en la balsa comenzaron a romperse. Ya era bastante destacable que la balsa de bambú pudiera resistir la primera ola de ataques. Pero no pudo resistir la segunda ola. La balsa de bambú estaba dañada y comenzaba a hundirse bajo el río. Rápido, rápido, rápido. Fan Yuan maldijo mientras protegía la vela. Si se perdía la vela, la balsa perdería la fuerza propulsora. Fan Yuan y Bai Ning Bin caerían al río, siendo su muerte segura. Los Shadow Swordfishes se prepararon para cargar en una tercera ola de ataques. Grandes cantidades de Shadow Swordfishes salieron disparados como flechas, rompiendo los bambúes y rompiendo las cuerdas de cáñamo. La balsa de bambú se estaba desmoronando. Guía del cielo. Fan Yuan activó con fuerza el Geu de rango 3, haciendo que la esencia primordial en su apertura disminuyera a una velocidad aterradora. Bajo las condiciones de tener una aptitud de grado del 90% junto con el tesoro de la esencia celestial de Loto. La esencia primordial de bronce verde de una etapa inicial de rango 1 apenas podía cumplir con los requisitos para el yelmo del dosel celestial. Incluso si se formaba una armadura de luz blanca, parecía extremadamente débil y no emitía el aura de un Geu de rango 3. Una serie de golpes sordos se escucharon cuando los peces espada de la lanzadera golpearon la armadura blanca. No pudieron dañar a Fan Yuan. Sin embargo, Bai Ning Bin ya estaba herida y evitaba frenéticamente los peces espada que se dirigían hacia la balsa de bambú. Al mismo tiempo, se mantenía detrás de Fan Yuan, confiando en él para bloquear la mayoría de los ataques. La situación era muy crítica, la vela ya estaba llena de agujeros y la velocidad de la balsa de bambú seguía disminuyendo. Quedaba menos de un tercio de la balsa de bambú y ya se estaba hundiendo con la superficie del agua alcanzando los tobillos de Fan Yuan y Bai Ning Bin. Maldición, un maestro Geu de rango 5 no pudo matarme, pero voy a morir por este grupo de insignificantes pez espada en su lugar. Bai Ning Bin suspiró profundamente. Con otra oleada de ataques, la balsa de bambú definitivamente se hundiría y seguramente morirían al caer al río. Sin embargo, los peces espada estaban retrasando sus ataques, lo que hacía que Bai Ning Bin contuviera la respiración y observara atentamente, aparentemente nerviosa. Hemos llegado a la orilla, los peces espada no nadarán en aguas poco profundas. Uf. Estamos a salvo por el momento. Fan Yuan soltó un suspiro de aire turbio. Todo su cuerpo le dolía y estaba al borde del colapso. Casi no había descansado en los últimos días, ya que necesitaba controlar la vela y ajustar la dirección de la balsa de vez en cuando. Ya había agotado su cuerpo al límite. Bai Ning Bin también respiró con fuerza el aire frío, su vestido blanco teñido de sangre. Tenía muchas heridas en su cuerpo, pero afortunadamente tenía talento para el combate y, con todos sus esfuerzos en esquivar junto con la balsa de bambú reduciendo el impulso de carga de los peces espada, solo sufrió heridas leves. Fan Yuan miró a Bai Ning Bin y poco después, un intenso dolor recorrió su cuerpo. También estaba herido, con la sangre aún fluyendo. La esencia primordial en su apertura se había secado por completo en pocos minutos de usar el Ska Canopy Gu. Sin su protección, su cuerpo de carne naturalmente no podía resistir a los Shadow Swordfishes. Su plan original había sido navegar un día más.
Sin embargo, los eventos inesperados pueden ocurrir en cualquier momento. La planificación nunca puede superar los cambios, y todavía había cierta distancia desde la montaña Baiheu, pero Fan Yuan sabía que tenían que dirigirse hacia la orilla ahora. La vela ya era inútil. Fan Yuan había hecho todos sus esfuerzos para dirigir la balsa lejos de los arrecifes, encallando hacia una playa. Los dos se abrieron paso a través del agua y pisaron la suave playa. Habían llegado a la orilla. Bai Ningbin cubrió sus heridas y se sentó en el suelo. Su rostro estaba pálido. Si esto continúa, puedo morir por la pérdida excesiva de sangre. Rápido, saca tu GU de curación. Fan Yuan sonrió amargamente. ¿Cómo podría sacar un GU de curación de la nada?